El aire dentro de El espejo de Cíbele estaba cargado de perfume, risas y dinero. Cada mesa brillaba con la luz de las lámparas de cristal y susurros de cotilleo. Había reservado con semanas de antelación. Alejandro dijo que quería algo íntimo para nuestro 8º aniversario. Solo nosotros y unos pocos amigos. Llevaba el vestido plateado que a él le encantaba, el que decía que me hacía parecer la razón por la que trabajaba tan duro. Por un momento, creí que seguíamos siendo esa pareja. Entonces saludó a alguien en la entrada, su rostro iluminándose de una forma que no lo había hecho por mí en años. Me giré y sentí un vuelco en el estómago. Caminando hacia nuestra mesa estaba Nerea Soler, su ex prometida. Pelo perfecto, sonrisa pulida. Esa confianza cara que proviene de saber que no debería estar aquí. Todos los móviles con cámara de las mesas cercanas la seguían como misiles teledirigidos. Alejandro se levantó para recibirla con los brazos abiertos. ¿Te acuerdas de Nerea, verdad, Sofía? Su tono era casual, como si presentara a una vecina, no a la mujer con la que casi se casa. Me quedé helada. ¿Qué hace ella aquí? Es nuestra invitada esta noche, dijo, como si la palabra invitada explicara lo demencial de la situación. Nerea se deslizó en el asiento frente a mí, cruzando las piernas, el diamante de su mano capturando la luz de las velas. Alejandro dijo que sería bonito reconectar, sin rencores. Sin rencores, repetí. Vosotros lo dejasteis porque ella... Alejandro me interrumpió con una risa forzada. Vamos, Sofía. Eso fue hace una década. Ya somos todos adultos. Miré alrededor de la mesa. 8 de nuestros amigos, algunos socios, todos repentinamente en silencio. Incluso el camarero que rondaba cerca no sabía si servir el vino o salir corriendo. Forcé una sonrisa, de esas que esconden un grito. Adultos, dije. Claro. La cena continuó como una toma de rehenes disfrazada de alta cocina. Alejandro brindó por los nuevos comienzos. Nerea no dejaba de tocarse el vientre como si fuera un accesorio en un anuncio. A mitad del plato principal, noté que la camarera dudaba antes de servirle. Todos me miraban a mí, esperando que la esposa estallara. Y entonces Nerea se inclinó hacia adelante y dijo, con una dulzura venenosa, no estaba segura de cuándo decíroslo, pero creo que es mejor que lo oigáis de mí. El tenedor de Alejandro cayó con estrépito. El latido de mi corazón llenó el silencio. Estoy embarazada. Por un segundo todo el restaurante desapareció. El sonido fue succionado de la sala como el aire de una aspiradora. Alejandro no lo negó. Ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente bajó la cabeza, sus dedos aferrando la copa. Susurré. Por favor, dime que no lo sabías. Él susurró de vuelta. No quería arruinarte la noche. Una risa contenida se extendió por las mesas cercanas. No fuerte, pero lo suficientemente afilada. Alguien de nuestro círculo de negocios lo grabó. Vi el reflejo del móvil en un espejo detrás de la cabeza de Nerea. La humillación me subió por el cuello como una llamarada. Así que dijo Nerea, moviendo el vino en su copa. Espero que podáis perdonarnos. No lo planeamos, pero el amor siempre encuentra su camino de vuelta, ¿verdad? Las palabras se volvieron borrosas. Mis manos temblaban. Durante años, yo había gestionado sus impuestos, diseñado sus oficinas, criado a nuestra hija casi sola, mientras él construía su imperio. Y ahora se sentaba frente a mí, en silencio, dejando que su ex hablara de su bebé sobre un risotto trufado. Me levanté. ¿La trajiste aquí para qué? ¿Para poner a prueba mi perdón? ¿Para dar una lección de elegancia? Alejandro intentó agarrarme la muñeca. Sofía, por favor. Esto no es... La bofetada aterrizó antes de que decidiera darla. Limpia, sonora, definitiva. Todas las cabezas se giraron. Su mejilla enrojeció. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «Feliz aniversario», dije, con la voz firme a pesar de que por dentro temblaba. Nerea sonrió con suficiencia. ¿De verdad crees que esto te hace parecer fuerte? La encaré. No. Pero irme de aquí. Sí lo hará. Agarré mi bolso, me giré hacia la salida y sentí las miradas siguiéndome. Curiosidad. Lástima. Envidia. Las mismas personas que solían halagar nuestro estatus de pareja de moda ya estaban susurrando detrás de sus menús. No me importó. Afuera, la noche de Madrid me golpeó la piel como agua fría. Los flashes de las cámaras centellaron cerca de los aparcacoches. Alguien gritó mi nombre. Seguí caminando. Ni siquiera esperé al coche. Simplemente empecé a avanzar por la acera con esos tacones plateados que de repente se sentían como una armadura. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de amigos. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad? En la esquina me detuve y observé el reflejo del letrero de neón del restaurante en un charco. El espejo parpadeando. En eso se había convertido mi matrimonio.
una iluminación preciosa sobre algo que hacía aguas por debajo. Me quité la alianza y la dejé caer en una alcantarilla. El sonido metálico fue pequeño pero definitivo. Un todoterreno negro se detuvo a mi lado. Era mi amiga Elena. Debía de haber visto el caos en internet. Abrió la ventanilla. Sube. Lo hice. La puerta se cerró con un clic pesado que sonó a cerrar un capítulo. No preguntó nada. Simplemente condujo. Yo miraba al frente, el corazón latiendo con fuerza en mi garganta. Las luces de la ciudad pasaban como confesiones borrosas. Finalmente, dijo en voz baja. ¿Estás bien? No dije, pero lo estaré. Ya eres trending topic, añadió en voz baja. Me reí. El tipo de risa que suena a cristales rotos. Bien. Que sienta lo que significa ser público de verdad. Cuando llegamos a mi ático, la marca del anillo en mi dedo ya se estaba desvaneciendo. Entré, miré nuestras fotos familiares, vacaciones, cumpleaños, sonrisas que ahora parecían documentos falsificados, y desenchufé todos los aparatos a la vista. Me senté en el sofá en silencio hasta que el murmullo de la ciudad se convirtió en ruido de fondo. Cuando finalmente hablé, fue para mí misma. Él quería perdón. Le daré algo mejor. Las palabras no fueron planeadas, pero se sintieron correctas. Calmas, afiladas, deliberadas. Me levanté, cogí mi portátil y abrí la carpeta llamada Cuentas conjuntas. Mis manos ya no temblaban. El shock se había consumido, dejando solo precisión. Si él quería exponerme, yo expondría la verdad. No con lágrimas, sino con acciones. Esa noche, no lloré. No grité. Solo miré por la ventana mientras el perfil de la ciudad parpadeaba y susurré el juramento que me guiaría en cada paso que siguiera. Él hizo pública su traición. Yo haré que su caída sea inolvidable. La gente siempre decía que Alejandro y yo parecíamos el equipo perfecto. Nos conocimos en un evento benéfico en una galería de arte. Yo decorando el espacio, él cerrando el trato. Era magnético, seguro de sí mismo. Ya estaba encantando a la sala antes de que yo hubiera terminado de colocar los centros de mesa. Solía pensar que ese tipo de energía significaba liderazgo. Ahora sé que solo significa ambición. No era rico cuando nos casamos. Era yo la que tenía una herencia estable, la casa de mis padres en la sierra, un pequeño fondo fiduciario y una creciente lista de clientes en diseño de interiores. Alejandro tenía ambición y encanto, pero yo tenía los cimientos. Yo pagué la entrada de nuestro primer piso. Me encargué de las facturas mientras él construía su sueño. Cuando su inmobiliaria de lujo despegó, empezó a actuar como si él solo nos hubiera elevado a lo más alto. Le dejé vivir esa ilusión. A veces el amor te hace cómplice de tu propia anulación. Construimos una marca juntos, Vega Asociados, un nombre en el sector inmobiliario que sonaba más grande de lo que era. Yo dirigía la parte visual, diseñaba los anuncios, gestionaba las redes sociales, atendía a los clientes cuando él tenía la agenda llena. Me presentaba como el genio creativo detrás de todo, pero luego se atribuía todo el mérito en las entrevistas. Me decía a mí misma que no importaba mientras ganáramos juntos. Luego vinieron las noches hasta tarde, las copas de networking, los congresos fuera de la ciudad de los que, curiosamente, nunca había facturas de hotel. Llegaba a casa oliendo a whisky y a algún perfume desconocido, jurando que se había quedado dormido en la habitación de un colega después de celebrar un acuerdo. Yo lo miraba, agotada, pero todavía creyendo, porque creer era más fácil que saber. Nuestra hija Maya tenía 12 años cuando empezó a notarlo. Preguntaba, ¿por qué papá sonríe siempre cuando escribe mensajes? O, ¿por qué ya no viene a mi recital? O, ¿por qué ya no viene a mi recital? Yo lo cubría. Está muy ocupado con el trabajo. Pero ella veía cómo las mentiras se endurecían en mi voz. Los niños siempre lo ven. La primavera pasada, cuando Alejandro sugirió renovar nuestros votos en Madrid, pensé que era un punto de inflexión. Se volvió cariñoso de nuevo, llenándome de cumplidos, diciendo cosas como, deberíamos recordar a todos que somos inquebrantables. No me di cuenta de que era solo otra actuación, un movimiento de relaciones públicas para reconstruir su imagen antes de un nuevo acuerdo de inversión. Las señales de alarma estaban por todas partes, pero las traté como decoración, parte de la habitación en la que vivía pero que nunca examinaba. La tarjeta de crédito de la empresa de repente tenía cargos que no reconocía. Reservas de hotel a mi nombre que yo nunca había hecho. Mensajes borrados en nuestro iPad compartido. Una vez se dejó el Apple Watch en la encimera. Entró un mensaje de NS que decía, «Qué ganas de que llegue mañana por la noche. Echo de menos tu cara». Lo confronté y se rió, diciendo que significaba nuevo socio. Quise creer esa mentira con todas mis fuerzas. Casi me convencí de que era verdad. La peor parte es que no era estúpida. Tenía miedo. Miedo de empezar de cero,
de ser la divorciada en nuestro círculo de parejas perfectas. Miedo de que todo lo que había construido con él, nuestra marca, nuestros amigos, nuestra vida se derrumbara si me iba. Luego vino la cena de aniversario. La noche en que ese miedo murió. Cuando salí de El espejo de Cíbele, fui directamente a la habitación de Maya. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, mirando su móvil. La expresión de su cara me dijo que ya lo sabía. Mamá susurró, con los ojos rojos. Lo he visto en internet. Se me cerró la garganta. No deberías... me interrumpió. Publicó una foto con ella antes de la cena. Me senté a su lado, la habitación dando vueltas. Me pasó el teléfono. Allí estaba, la publicación de Alejandro antes de la cena. El perdón es la forma más elevada de amor. Emocionado por un nuevo capítulo esta noche. Y en el reflejo de la copa de vino, apenas visible, estaba la mano de Nerea sobre su manga. Maya susurró. Siempre me dijiste que el amor significa confianza. Pero no puedes confiar en alguien que te hace sentir loca por hacer preguntas. Esa frase me golpeó más fuerte que la propia traición. Ella me había estado viendo encogerme durante años, justificando cada ausencia, cada excusa vacía. Y ahora era ella la que sostenía la verdad firme frente a mí. Lo siento, dije, con la voz rota. Merecías algo mejor que aprender lo que es la traición tan joven. Se apoyó en mí. Tú también. Esa noche no dormí. Me senté en el salón a oscuras, rodeada de todo por lo que había trabajado, muebles de diseño, premios enmarcados, perfección escenificada, y no sentí que nada de eso me perteneciera ya. Todo apestaba a compromiso. Por la mañana hice café y abrí la ventana. El aire de Madrid era denso, pesado, con el sonido de la ciudad despertando. Miré hacia afuera y tomé una decisión que se sintió como respirar por primera vez en años. Esto no iba a terminar conmigo llorando en el sofá de un abogado. No iba a terminar con publicaciones de compasión o disculpas a medias. Yo había construido su imperio. Conocía cada cable que lo sostenía, cada viga débil que se rompería si se aplicaba la presión adecuada. Alejandro pensaba que estaba rota, pero yo lo había estado estudiando. Cada patrón, cada movimiento, cada cuenta secreta que él asumía que yo desconocía. Cogí mi teléfono, revisé los contactos y me detuve en un nombre. Elena Morales, mi mejor amiga. Una tormenta silenciosa licenciada en Derecho y con una memoria como una caja fuerte. Le envié 3 palabras. Ha llegado el momento. Finalmente, porque ahora no se trataba de desamor, se trataba de equilibrio. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo con esa extraña claridad que llega después de la devastación. Ya no era duelo, era concentración. Hice café, negro y amargo, y abrí mi portátil. Durante 8 años, Alejandro me había llamado la organizada. Ese fue su error. Había guardado registros de todo. El primer movimiento fue simple: controlar el flujo. Entré en nuestra cuenta de empresa conjunta y transferí la mitad del saldo a mi cuenta de ahorros personal legalmente mío, ya que mi herencia había financiado la empresa. Luego congelé el resto. Envié un único correo electrónico al director del banco. Asunto: bloqueo de emergencia por fraude. Sin explicaciones, solo mi firma y los documentos adjuntos que probaban mi autoridad. En 10 minutos, las tarjetas de crédito de Alejandro eran inútiles. El segundo movimiento: reclamar la casa. La escritura estaba a nombre del fideicomiso de mi familia, aunque él siempre se jactaba de que era nuestra mansión. Llamé a nuestro abogado. Le dije que presentara la documentación para revocar su acceso. Ni siquiera lo cuestionó. Para el mediodía, todas las llaves digitales vinculadas al teléfono de Alejandro estaban revocadas. Si intentaba abrir el garaje, no encontraría más que silencio. Luego hice las maletas. No con pánico, sino con precisión. Cogí lo que importaba: los recuerdos de Maya, archivos personales, los discos duros con los archivos de clientes. Dejé sus trajes colgados pulcramente en el armario, su colonia en el tocador, el reloj que le había comprado para nuestro 5º aniversario todavía marcando el tiempo como si no supiera que se había acabado. Elena llegó a media mañana, con el pelo en un moño desordenado, ya revisando plantillas legales. ¿De verdad quieres hacer esto rápido? La rapidez no es el objetivo, dije. La limpieza, sí. Ella sonrió. Entonces atacamos donde duele. Reputación y flujo de caja. Pasamos horas construyendo el marco. Demandas de divorcio pre-redactadas. Petición de custodia lista. Me aconsejó silencio. Nada de publicaciones en redes sociales. Nada de arrebatos emocionales. Deja que él hable primero, dijo. Cuanto más ruido haga, más creíble sonarás tú cuando te mantengas en silencio. Parecía una estrategia de guerra, pero con tazas de café en lugar de granadas.
Por la tarde empecé a hacer llamadas, silenciosas, quirúrgicas, al decorador de interiores, al contable, al promotor con el que Alejandro se iba a asociar en su próximo proyecto de lujo. Cada conversación mantenía el mismo tono tranquilo. Solo para que lo sepas, me retiro del negocio conjunto por motivos personales. Todos entendieron lo que eso significaba, y todos sabían quién dirigía realmente la operación. Al anochecer, mi teléfono se iluminó con su nombre. Alejandro, casa. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. ¿Por qué están congeladas las tarjetas? Su voz era tensa, mitad enfadada, mitad en pánico. Me he asegurado de que no puedas usar fondos de la empresa para gastos personales, nunca más, dije secamente. Parece justo. No puedes simplemente... Sí que puedo. Está todo por escrito. Simplemente nunca leíste la letra pequeña. Se quedó en silencio. Luego se rió. Esa risa condescendiente que usaba cuando estaba acorralado. Estás exagerando. Podemos arreglar esto en privado. No queda nada que arreglar. Sofía, no hagas una estupidez. Ya la hice, dije. Me casé contigo. Colgué antes de que pudiera responder. Después de esa llamada, el miedo finalmente se desvaneció. Los temblores cesaron. La casa se sentía más ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera exhalar. Me senté en el borde del sofá. Abrí el álbum de fotos de Maya y me di cuenta de que esto no era solo venganza, era una corrección. Durante años, me había doblegado para encajar en su versión de pareja. Ahora, me estaba enderezando. Esa noche, reservé una suite para una larga estancia en un pequeño hotel boutique en el centro, de esos que huelen a cítricos y privacidad. Dejé la llave de casa en la encimera con una nota. No contactes conmigo a menos que sea sobre Maya o asuntos legales. Todo lo demás está hecho. Antes de dormir, abrí mi portafolio de diseño. No lo había actualizado en años, demasiado ocupada apoyando su marca. Ahora se sentía como reclamar mi propio nombre. Pasé horas reescribiendo mi biografía, subiendo fotos, creando un nuevo lema. Espacios que sanan después de la tormenta. A medianoche, estaba agotada, pero viva de una manera que no había sentido desde antes de que el matrimonio se convirtiera en una transacción. El último mensaje de Alejandro llegó justo antes de que me durmiera. Te arrepentirás de convertirme en tu enemigo. Lo miré, sonriendo débilmente. Todavía pensaba que esto era sobre emociones. No tenía ni idea de lo metódica que me había vuelto. Mi respuesta fue corta. Tú ya tomaste esa decisión por los dos. Apagué el teléfono, me giré de lado y dejé que el murmullo de la ciudad me arrullara hasta dormir. No como la esposa de alguien, no como la víctima de alguien, sino como la arquitecta del final que él nunca vio venir. A la mañana siguiente, las ondas ya habían comenzado. Alejandro llamó 5 veces antes del mediodía. No contesté ni una. Su voz llenó mi buzón de voz. Enfadada. Confusa. Desesperada. Primero vino la indignación. No puedes congelar mis cuentas. Luego la súplica. Hablemos como adultos, Sofía. Por la noche, ya estaba maldiciendo. Estás cometiendo un error del que te arrepentirás. El error era suyo. Y finalmente le estaba pasando factura. Me senté en la cafetería del hotel con Elena, revisando las noticias de la mañana. La noticia se había extendido rápidamente en los círculos inmobiliarios de Madrid. Varios promotores se habían retirado del próximo acuerdo de Alejandro, alegando inestabilidad en la gestión. Traducción. El cotilleo era fuerte, y a los inversores no les gustan los líos. Eso es lo que tiene la traición pública, dijo Elena, sorbiendo su café. La gente puede perdonar un escándalo, pero nunca confían en alguien que parece poco profesional con traje. Alejandro ahora parecía poco profesional. Sin acceso a los fondos de la empresa, no podía pagar a su asistente ni cubrir el alquiler de la oficina. Nuestro contable, leal a mí, marcó discretamente cada irregularidad financiera que habíamos encontrado a lo largo de los años. Cenas personales cargadas a la empresa. Estancias en hoteles registradas como reuniones con clientes. El rastro de papel no solo era largo, era humillante. Mientras tanto, Nerea tampoco lo estaba llevando bien. Había esperado lujo, las mismas cenas de 5 estrellas y vacaciones que Alejandro había financiado con mis ahorros. En cambio, descubrió que sus tarjetas eran rechazadas y sus cuentas estaban congeladas. Una amiga me envió una captura de pantalla de su historia de Instagram, una copa de vino con la leyenda: los hombres solo son leales hasta donde llega su cartera. Me hizo reír. Alejandro intentó controlar los daños. Empezó a aparecer de nuevo en eventos inmobiliarios, fingiendo que no había pasado nada, pero el ambiente cambiaba a su alrededor. Los clientes susurraban. Los agentes inmobiliarios sonreían con demasiada tensión. El vídeo de mi bofetada en El espejo de Cíbele se había vuelto viral en TikTok.
10 millones de visitas y subiendo. El título decía: Cuando la esposa cierra el verdadero trato. Por una vez, Internet estaba del lado correcto de la justicia. Pero el verdadero golpe llegó cuando Maya se negó a verlo. Se había presentado en su colegio intentando hacer el papel de buen padre. Me llamó llorando, diciendo que había llevado a Nerea con él solo para demostrar algo. Le dije que no le debía nada. Al día siguiente, mi abogada solicitó la custodia temporal, citando angustia emocional para Maya y exposición a entornos hostiles. Se concedió en 48 horas. Alejandro debió pensar que me derrumbaría por la culpa. En cambio, me moví más rápido. Cada abogado, cada contacto, cada aliado que él asumía que era suyo, eran míos primero. Yo construí esas conexiones mientras él estaba ocupado jugando al marido de oro. 3 días después, apareció en el hotel. Seguridad llamó antes de dejarlo subir. Les dije que lo dejaran pasar. Quería ver al hombre despojado de su poder. Parecía más pequeño de alguna manera. Camisa cara a cara sin afeitar, esa falsa confianza intentando mantenerse en pie. «Estás fuera de control», Sofía dijo, de pie junto a la puerta como un extraño. «¿Fuera de control?» Me reí en voz baja. «Por fin lo tengo». Se pasó las manos por el pelo. «¿Te das cuenta de cómo se ve esto para todo el mundo?» «Sí», dije. «Se ve como consecuencias. Estás arruinando mi nombre. Lo arruinaste tú mismo cuando invitaste a tu ex embarazada a nuestra cena de aniversario». Su rostro se contrajo. «Ella no es...» Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que la mentira ni siquiera colaría. Me levanté, con los brazos cruzados. «Esto ya no va de ti y ella. Va de mí reclamando lo que construí. Lo afrontarás en el juzgado, no en la habitación de mi hotel». Se acercó, bajando la voz. «¿Crees que la gente no se volverá contra ti también? Les encanta un villano, Sofía. Y estás empezando a sonar como uno». «Bien», dije. «Quizás sea hora de que conozcas a una». Se fue sin decir una palabra más, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Esa noche, Elena volvió a llamar. «Hiciste lo correcto», dijo. «Pero prepárate. Pronto intentará algo más grande». Los narcisistas no pierden en silencio. Tenía razón. A la mañana siguiente, su agencia de comunicación publicó una foto de Alejandro y Nerea en las redes sociales, sonriendo frente a un ático de lujo. El pie de foto. «El amor siempre gana». Emocionados de dar la bienvenida a nuestro bebé a una vida construida sobre el perdón y la verdad. Lo miré, medio asqueada, medio divertida. Perdón y verdad, 2 cosas que él había usado como armas. Los comentarios estaban divididos. Algunos los felicitaban. Otros reconocían a Nerea como la amante del vídeo de la bofetada. La marea estaba cambiando de nuevo, y no a su favor. Al final de la semana, su cliente más importante se retiró de un acuerdo de 3 millones de euros. Los portales de cotilleo locales lo llamaban la caída de Vega. Un titular decía: «De pareja de moda a cuento con moraleja». El imperio de Alejandro se desmoronaba ladrillo a ladrillo, y yo no había movido un solo dedo más allá de la verdad. Cuando arropé a Maya esa noche, me preguntó: «¿Vamos a estar bien?». Le aparté el pelo de la cara. «Ya lo estamos». Pero en el fondo, sabía que esto era solo la primera ola. No se rendiría fácilmente. Los hombres como Alejandro nunca lo hacen. Y si él quería hacerlo público, yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. 2 semanas después, llegó la invitación, con relieve, borde dorado, empapada de arrogancia. Cena familiar Vega, celebrando el 65 cumpleaños de papá. Alejandro tuvo la audacia de enviárnosla tanto a Maya como a mí. Casi la tiro. Pero Elena me detuvo. «Ve», dijo. «No para perdonarlo, sino para terminar el primer acto». Tenía razón. La familia de Alejandro siempre había creído su versión de los hechos, que yo era demasiado emocional y lo frenaba. Nunca habían visto la verdad, y yo tenía la intención de cambiar eso. Así que fui. La cena fue en la mansión de su padre, una imponente finca blanca con demasiadas lámparas de araña y poca calidez. Llegué con un traje negro a medida, sin joyas, sin ostentación, solo presencia, del tipo que hace que el silencio te siga al entrar en una habitación. Maya se quedó en casa con Elena. No necesitaba ver lo que se avecinaba. Cuando entré, todas las conversaciones se detuvieron. La sonrisa de la madre de Alejandro parpadeó como una mala iluminación. «Sofía, querida, qué alegría que hayas venido». «No me lo perdería por nada», dije, con la voz firme, tranquila, quirúrgica. Alejandro apareció desde el comedor, con esa misma sonrisa de suficiencia que usaba cuando creía haber ganado algo. A su lado, por supuesto, estaba Nerea, visiblemente embarazada ahora, con un vestido que gritaba: «Víctima convertida en santa». «Sofía», dijo él,
dando un paso adelante como si esto fuera una negociación de paz. Me alegro de que hayas venido. Esperaba que pudiéramos tener una velada civilizada por una vez. No te preocupes, dije. Pienso ser muy civilizada. La cena comenzó de forma incómoda. Su padre hizo un brindis sobre la unidad familiar mientras evitaba mirarme directamente. Alejandro sonreía en la cabecera de la mesa, fingiendo que esto era solo otra reunión educada, pero bajo el lino y el vino, la tensión zumbaba como estática. A mitad de la cena, Alejandro se aclaró la garganta. Familia, empezó. Sé que ha habido drama últimamente, pero solo quiero decir que asumo la responsabilidad de mis actos. He cometido errores, pero estoy reconstruyendo. Y la presencia de Sofía esta noche significa más de lo que imagináis. La mesa murmuró con aprobación. Me miró, esperando validación, un asentimiento educado, quizá una sonrisa forzada. En lugar de eso, dejé mi copa. Me incliné hacia adelante y dije, tienes razón. Estoy aquí para asumir la responsabilidad de mi parte, la de haberte permitido salirte con la tuya durante tanto tiempo. La sala se quedó en silencio. Alejandro parpadeó. ¿Perdona? Metí la mano en mi bolso, saqué una pequeña carpeta y la deslicé sobre la mesa. Esas son copias de los informes financieros de Vega, asociados. Cada gasto de cliente que en realidad fue una escapada romántica. Cada comida de negocios que incluía a Nerea. Cada euro que robaste de la empresa que yo construí para financiar tu doble vida. El rostro de su padre perdió todo el color. Alejandro, ¿de qué está hablando? Alejandro se rió nerviosamente. Papá, esto es... No lo hagas, interrumpí. No intentes darle la vuelta. Tengo los originales con el auditor, y la prensa también los tendrá si esto continúa. Nerea se movió en su asiento, susurrando. Alejandro, me dijiste que eso estaba arreglado. ¿Arreglado? Repitió su padre, alzando la voz. Dijiste que la empresa estaba limpia. Alejandro tartamudeó. Lo está. Quiero decir, lo estará. Me puse de pie, tranquila y serena. Querías que perdonara a tu ex, pero decidí perdonarme a mí misma por haber rebajado mis estándares para adaptarme a tus mentiras. Nerea apartó su silla. No tienes que hacer esto delante de todo el mundo. La miré sin pestañear. Tú lo hiciste público en el momento en que entraste en mi cena de aniversario, fingiendo estar orgullosa de tu aventura. Considera esto la secuela. Jadeos recorrieron la habitación. El hermano de Alejandro murmuró algo sobre llamar al abogado. Su padre golpeó la mesa con el puño. «Estás acabado en esta familia, Alejandro». Alejandro se levantó, con la voz quebrada por la desesperación. «No puedes destruirme así. Eso lo hiciste tú, solo dije. Yo solo le estoy dando al público el final que se merece». Alguien en el otro extremo de la mesa sacó un teléfono para grabar, quizá como prueba, quizá por entretenimiento. De cualquier manera, no me importó. La verdad ya había abandonado la sala. Nerea agarró su bolso de mano, con los ojos muy abiertos. «No voy a hundirme contigo». Salió furiosa, pasando a mi lado sin una mirada. La puerta se cerró con tanta fuerza que la lámpara de araña tembló. Alejandro gritó tras ella. «Nerea, no te atrevas a abandonarme». La ironía me hizo sonreír. Me volví hacia su padre. «Tendré el divorcio finalizado en 2 semanas. Recibiréis copias de los términos del acuerdo. En cuanto a la empresa, mi abogada ya ha solicitado la propiedad única. La documentación debería llegar a vuestra oficina mañana». Él asintió lentamente, avergonzado pero comprensivo. «Siempre tendrás nuestro respeto, Sofía. Siento que hayas tenido que pasar por esto». «No lo sientas», dije, cogiendo mi bolso. «Solo asegúrate de que aprenda algo de ello, aunque lo dudo». Mientras caminaba hacia la puerta, Alejandro me siguió, con la voz temblorosa. «Por favor, no hagas esto. Puedo arreglarlo. Puedo arreglarnos». Me di la vuelta, encontrándome con sus ojos por primera vez en semanas. «No puedes arreglar lo que nunca construiste con honestidad». Me agarró del brazo, la desesperación convirtiéndose en ira. «¿Crees que has ganado? No eres nada sin mí». Miré su mano en mi muñeca. «Qué curioso», dije, liberándome. «Yo era todo antes que tú». Luego retrocedí hasta el umbral del comedor. Alcé la voz lo suficiente para que todos me oyeran y pronuncié la frase que resonaría en los círculos de cotilleo de Madrid a la mañana siguiente. «No engañaste a tu esposa. Convertiste a tu socia en tu mayor lastre». La sala volvió a guardar silencio. Los flashes de las cámaras centellearon. El sonido de un shock susurrado llenó el aire. Salí antes de que nadie pudiera responder. Afuera, la noche era húmeda y eléctrica. Podía oír a Alejandro gritar dentro, a su padre gritando más fuerte, el caos desmoronándose exactamente como debía. Cuando llegué al coche, Elena esperaba al volante, con la ventanilla bajada y una sonrisa afilada como el cristal. «¿Cómo ha ido?».
Cerré la puerta, exhalando. Perfecto. Esta vez no solo te has ido, sonrió. Has detonado la bomba. Y mientras nos alejábamos en la noche madrileña, con las luces de la mansión encogiéndose detrás de nosotros, me di cuenta de algo. La venganza ya no se trataba de ira. Se trataba de precisión, de dejar que la verdad hiciera el daño por ti. El imperio de Alejandro finalmente se había agrietado en público, y todos vieron quién dio el primer golpe limpio. La noche después de la cena, los portales de Cotilleo de Madrid explotaron. Alguien había filtrado la grabación. Mi frase lapidaria resonaba en salones y oficinas al amanecer. No engañaste a tu esposa. Convertiste a tu socia en tu mayor lastre. En 12 horas, tenía 1 millón de visitas. En 24, el nombre de Alejandro volvía a ser tendencia. Solo que esta vez, no por las razones que él quería. Entró en modo de control de daños de inmediato. Su equipo de comunicación emitió un comunicado calificando el vídeo de un clip manipulado y sacado de contexto. Luego, como era de esperar, le concertaron una entrevista en un programa local de estilo de vida. Apareció con un traje azul pálido, todo encanto y remordimiento, su voz goteando arrepentimiento performativo. He cometido errores, dijo. Pero la gente olvida que detrás de cada titular hay una familia. Todavía estoy tratando de hacer las paces con la mía. Lo vi desde la habitación del hotel, con un café en la mano y una media sonrisa en el rostro. Había visto esa actuación antes. Era el mismo guión que usaba para convencer a los clientes de firmar acuerdos que no les convenían. Sinceridad usada como arma para la autopreservación. Pero esta vez, él no era el dueño del escenario. La sección de comentarios fue brutal. Qué curioso que hable de familia después de humillar a su esposa. Este hombre actúa como el villano en su propia película de relaciones públicas. ¿Dónde está la disculpa a la mujer que destrozó? Todas las plataformas lo hicieron trizas. Aparecieron capturas de pantalla de la cena, la expresión de pánico de Nerea, la ira de su padre, mi salida tranquila. Alguien incluso ralentizó el vídeo y le añadió música cinematográfica, con el título El momento en que cayó el imperio. Alejandro respondió exactamente como sabía que lo haría, haciendo más ruido. Empezó a publicar largos textos sobre el perdón y la redención, pintándose a sí mismo como un marido incomprendido que intentaba reconstruir. Compartió una foto de una ecografía con Nerea, escribiendo, nueva vida, nuevos comienzos. El tiro le salió por la culata al instante. En una hora, una de sus antiguas asistentas comentó públicamente, ¿nuevos comienzos? Me hiciste reservar el hotel donde la engañaste. Internet se abalanzó sobre ello. Los hashtags inundaron todas las plataformas. Marido lastre, perdona a su ex, mentiras de Vega. Al anochecer, la reputación de Alejandro se desangraba en tiempo real. Los patrocinadores retiraron sus colaboraciones pagadas. Una revista de casas de lujo canceló su reportaje. Incluso su propia inmobiliaria emitió un comunicado distanciándose, citando preocupaciones éticas. Mientras tanto, yo no dije nada. El silencio era mi arma. Elena y yo nos reunimos de nuevo en la cafetería, viendo el caos desarrollarse en línea. Deslizó su teléfono sobre la mesa. ¿Alguien ha enviado esto? Era una carpeta. Capturas de pantalla, correos electrónicos, marcas de tiempo, todo de la agencia de comunicación de Alejandro. Resulta que uno de sus empleados junior no pudo soportar las mentiras y filtró todo de forma anónima. Entre ellos había un borrador de comunicado de prensa donde Alejandro planeaba acusarme de inestabilidad emocional y sabotaje de activos compartidos. Se me heló la sangre, pero solo por un segundo. Luego llegó la claridad. Envíalo a nuestro contacto en el país, dije. Con la cronología y los recibos sonrió. Ya está hecho. El artículo salió a la mañana siguiente. Titular. Documentos revelan la campaña de desprestigio de Vega contra su esposa. Fue como un rayo. El público se volcó al instante. La simpatía llegó de todas partes. Mujeres, profesionales, incluso extraños que habían vivido sus propias versiones de la traición. Ya no solo observaban, me estaban apoyando. Alejandro intentó redoblar la apuesta, publicando un vídeo de sí mismo con aspecto emocionado, disculpándose si alguien se sintió herido por la falta de comunicación, pero las lágrimas no convencieron. En cuestión de horas, la gente lo comparó con sus antiguos anuncios promocionales. Misma iluminación, misma falsa sinceridad. La sección de comentarios ardía. Esa noche, mi teléfono vibró con una notificación. Una influencer verificada había publicado una reacción titulada Cuando la esposa supera a la máquina de RRPP. Terminaba diciendo, chicas, tomad nota. La dignidad hace más ruido que el control de daños. Se hizo viral.
La caída de Alejandro ya no era explosiva, era quirúrgica. Cada intento de arreglar su imagen lo hería más profundamente. Los patrocinios de marca de Nerea también se evaporaron. Ninguna empresa quería asociarse con un escándalo tan sucio. Sus contratos como influencer fueron rescindidos uno por uno. Publicó una larga nota autocompasiva sobre salud mental y maternidad. A nadie le importó. El golpe de gracia llegó cuando una de las ex clientas de Alejandro publicó mensajes de texto privados, pruebas de que él había intentado manipularla para que mintiera por él. Me dijo que dijera que Sofía era inestable, escribió la mujer. Me negué. Me amenazó con arruinarme. Eso fue todo. La historia se hizo nacional esa noche. La misma presentadora que había conducido su entrevista de disculpa leyó la actualización en directo. El ex magnate inmobiliario Alejandro Vega se enfrenta a una creciente reacción después de que documentos de RRPP filtrados y declaraciones de clientes sugieran un patrón de manipulación y engaño. Su tono era neutral, pero su sonrisa no lo era. En el hotel, Maya se sentó a mi lado viendo el informativo. Mamá dijo en voz baja: sigue intentando ganar, pero es como si estuviera luchando contra una tormenta. Asentí. Porque no puedes luchar contra la verdad, cariño. Solo puedes retrasarla. Apagamos la televisión. Finalmente me sentí en calma. No feliz. Todavía no, pero centrada. La guerra que él comenzó con la humillación terminó con la exposición. Antes de dormir, revisé mis mensajes por última vez. Elena había enviado un solo texto. Enhorabuena. La opinión pública es una guillotina, y su cabeza acaba de rodar. Miré la pantalla, luego respondí, y ni siquiera tuve que tocar la cuchilla. Alejandro quería controlar la historia, pero la historia había evolucionado sin él. Su imperio no solo se estaba derrumbando, estaba siendo reescrito, titular a titular. Y para cuando llegara la siguiente ola, abogados, órdenes judiciales, auditorías financieras, su nombre ya no representaría la ambición, representaría una advertencia. La primera cita en el juzgado se sintió menos como una vista, y más como una coronación. Excepto que esta vez, yo era la que estaba en el trono. Alejandro llegó tarde, desaliñado y pálido. Su pelo, una vez perfecto, estaba peinado hacia atrás en un pobre intento de compostura. Las luces de la sala eran implacables. Su encanto no tenía dónde esconderse. Nerea se sentó detrás de él, con gafas de sol en el interior, el rostro medio cubierto, fingiendo ser invisible. Cuando el juez entró, todos se levantaron. El sonido de papeles revolviéndose llenó la sala como un preludio a la guerra. Elena se inclinó hacia mí y susurró: no reacciones a nada. Deja que las pruebas hablen. Y lo hicieron. Nuestro equipo legal presentó meses de documentación. Cada transacción, cada factura falsificada, cada mentira. El rastro de papel pintaba un cuadro claro. Alejandro había desviado dinero de la empresa a cuentas personales, disfrazado viajes con Nerea como desarrollo de negocio y presentado deducciones a mi nombre. La expresión del juez pasó de un interés educado a un disgusto absoluto. Alejandro intentó defenderse. Todo fue un malentendido, dijo, con la voz quebradiza. Mi esposa, ex esposa, sabía de esos gastos. Ella los aprobó. Elena se levantó con suavidad. Tenemos registros de correo electrónico que prueban lo contrario, señoría. El juez asintió, sin impresionarse. Señor Vega, estos registros muestran una tergiversación deliberada de los fondos de la empresa. Eso no es un malentendido. Eso es fraude. La sala se quedó en silencio. Incluso Nerea bajó la mirada. Para la segunda vista, el desmantelamiento financiero había comenzado. El contable forense rastreó cada activo oculto. Cuentas en el extranjero, carteras de criptomonedas, incluso el fondo de consultoría que había creado a nombre de su hermano. Todo salió a la luz. Y como mi herencia había sido la base de la mayoría de esas inversiones, el tribunal dictaminó que la mayoría de los activos me pertenecían a mí. La mandíbula de Alejandro se tensó tanto que pude ver el músculo contraerse. ¿No puedes simplemente llevártelo todo? Siseó fuera de la sala. Lo miré fijamente. No me estoy llevando nada. Estoy reclamando lo que fue robado. No respondió. Simplemente se alejó, con los hombros caídos, murmurando maldiciones en voz baja. Pero el colapso financiero fue solo el principio. Su padre, una vez su mayor apoyo, le retiró oficialmente el acceso a todas las cuentas de la empresa familiar. La red inmobiliaria que una vez le había abierto puertas ahora se las cerraba de golpe. Se extendieron los rumores de que su inmobiliaria estaba bajo investigación interna. Los clientes huyeron, los empleados dimitieron, luego vino la auditoría. Hacienda se involucró después de que nuestras declaraciones revelaran años de ingresos no declarados.
El contable de Alejandro se dio la vuelta al instante, entregando datos para evitar cargos. En una semana, Alejandro recibió una notificación de un caso pendiente de evasión fiscal. Su imperio no solo se desmoronó, se desintegró. Mientras tanto, Nerea comenzó su lenta retirada. Cuando el dinero se secó, también lo hizo su afecto. Se mudó discretamente, dejando un único mensaje de texto que luego se filtró en línea. Prometiste estabilidad, no escándalo. Los tabloides lo publicaron con regocijo. Por una vez, no me importó formar parte del titular. Aún así, la parte que más le dolió no fue la financiera, fue la familiar. Maya había dejado de hablarle por completo. Intentó contactarla a través del colegio, de amigos comunes, incluso a través de mi abogada, pero ella se negó. Un día, entró en el salón sosteniendo su teléfono. Me ha vuelto a escribir, dijo en voz baja. ¿Debería responder? Tomé su mano. No le debes un cierre, cariño. No todavía. Quizá nunca asintió. Entonces no lo haré. La sentencia de custodia llegó una semana después. Custodia legal y física completa concedida a mí. Los derechos de visita de Alejandro fueron restringidos hasta que completara una terapia de control de la ira y comportamiento manipulador, según lo expresó el tribunal. No lo impugnó. Creo que estaba demasiado entumecido para luchar más. Pero todavía intentaba salvar las apariencias de pequeñas maneras. Entrevistas desesperadas en podcasts marginales, disculpas a medias disfrazadas de viajes de sanación. Cada una solo empeoraba las cosas. La gente se burlaba de su autocompasión. Los memes inundaron las redes sociales. Mi favorito decía: cuando pierdes a tu esposa, tu negocio y tu Wi-Fi en un solo divorcio. Elena lo llamó justicia poética. Yo lo llamé karma pendiente. Entre bastidores reconstruí en silencio. Abrí mi propia firma, Sofía Vega Interiores. Y en meses, los clientes hacían cola. Decían que tenía integridad y autenticidad, palabras con las que Alejandro solía burlarse de mí. La ironía tiene un hermoso sentido del tiempo. Una mañana, recibí una llamada de su hermano Marcos. No habíamos hablado desde el enfrentamiento en la cena. Su voz era vacilante. Sofía, papá ha cortado lazos con Alejandro por completo. Está viviendo en un alquiler barato en el centro. Creo que realmente se está desmoronando. Me mantuve en silencio. Marcos suspiró. Quería que te preguntara si podrías. No sé. Hablar con él solo una vez. No dije. Tuvo años para hablar. Los usó todos para mentir. Marcos dudó. Dice que echa de menos a Maya. Echa de menos el control, corregí. No a ella. Después de colgar, me quedé un largo rato mirando por la ventana de la oficina. La ciudad se veía diferente ahora. Todavía brillante, todavía ruidosa, pero finalmente mía. Semanas después, recibí una carta del abogado de Alejandro, su retirada formal de la sociedad en Vega, Asociados, firmada, sellada y entregada. Ahora era la única propietaria. El nombre se mantuvo, pero el significado cambió. Contraté a un nuevo equipo, en su mayoría mujeres, y relancé la marca bajo un nuevo lema: construir sin traición. El negocio floreció. Cada cliente que una vez había dudado de mí, regresó, algunos con disculpas, otros con cheques. Los mismos periódicos que se habían burlado de mi silencio ahora publicaban reportajes sobre mi regreso. Los titulares decían: de traicionada a la sala de juntas. Cómo Sofía Vega reclamó su poder. Alejandro, mientras tanto, se desvaneció. Aparecieron fotos de él saliendo del juzgado sin afeitar, más delgado, con el mismo traje arrugado. Los periodistas lo describieron como un hombre perdido entre los escombros de su propia ambición. Su padre declaró públicamente: mi hijo ya no representa nuestros valores. El golpe final vino de Hacienda. Embargaron sus activos restantes, coches, joyas, incluso el ático que había comprado para Nerea. El banco embargó su barco, y el colegio de agentes inmobiliarios le retiró la licencia. Al final del trimestre, estaba en la ruina. No lo celebré, no exteriormente. Pero la noche que recibí la confirmación de la transferencia de activos, me serví una copa de vino tinto y me senté en mi balcón. Las luces de la ciudad brillaban abajo, silenciosas, casi reverentes. La venganza tenía un regusto extraño, ni dulce, ni amargo, simplemente equilibrado. Más tarde esa semana, recibí un correo electrónico anónimo con una foto granulada adjunta. Alejandro sentado solo en un banco del parque, con la cabeza entre las manos. El texto decía: finalmente parecía arrepentido. No respondí. La culpa ya no era mi responsabilidad. Mi enfoque era Maya. Verla reír de nuevo. Ver sus dibujos colgados en la nevera. Oírla tararear mientras hacía los deberes. La paz tenía un sonido, y no era el silencio.
Era la vida continuando sin disculpas. Para cuando se liquidó el acuerdo final, mi abogado me entregó los papeles con una sonrisa. Está hecho, dijo. Legal, financiera y emocionalmente, eres libre. Libre. La palabra se sentía más pesada de lo que esperaba. Salí a la calle, la luz del sol bañándome, y me di cuenta de que la libertad no era la ausencia de dolor. Era la negativa a vivir en él por más tiempo. Alejandro una vez me dijo que me arrepentiría de convertirlo en mi enemigo. Se equivocó. Él nunca había sido mi enemigo. Solo fue la prueba que demostró de lo que era capaz de sobrevivir. Y mientras su imperio se hundía bajo el peso de su propio engaño, el mío se alzaba, silencioso, limpio, imparable. Sucedió un jueves cualquiera, el tipo de día que no te avisa de que algo definitivo está por llegar. Acababa de terminar una presentación para un cliente en el centro cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Por favor, una última vez. Solo quiero hablar. Supe quién era antes de terminar de leer. Alejandro. Por un momento consideré borrarlo. No merecía una palabra. Ni siquiera el silencio roto por la compasión. Pero algo en mí quería un cierre. No para él, sino para la mujer que una vez creyó que él lo era todo. La mujer que necesitaba ver lo que quedaba de él ahora. Así que acepté reunirme. Nos encontramos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. La misma que solíamos visitar antes de que nuestras vidas se volvieran doradas y complicadas. Se sentía poético, un círculo completo, pero a la inversa. Llegué primero, pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Cuando Alejandro entró, casi no lo reconocí. El hombre que una vez llenaba una habitación con su arrogancia, ahora parecía más pequeño, más delgado, desgastado. El traje le quedaba grande como si fuera prestado. Sus ojos estaban vidriosos. Demasiadas noches sin dormir. Demasiado ego convertido en polvo. Se detuvo en la mesa dudando. «Estás muy guapa», dijo en voz baja. «Estoy bien», respondí. Se sentó, las manos temblando ligeramente mientras removía el café intacto frente a él. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo. «Lo he perdido todo. La casa, la empresa, mi familia». Su voz se quebró. Incluso Nerea se fue, se llevó al bebé, se mudó a otra comunidad. No dije nada, solo lo observé fijamente. Él levantó la vista, desesperado por un poco de piedad. «Tú ganaste, Sofía. Te quedaste con todo. El negocio, el dinero, la compasión de la gente. Yo vivo en un piso de alquiler que huele a humedad. Me embargaron el coche la semana pasada. Yo no gané nada», dije. «Tú simplemente perdiste todo lo que construiste sobre mentiras». Se frotó las sienes, con los ojos enrojecidos. «Sigo pensando en cómo llegamos a esto. ¿Cómo nosotros llegamos a esto? Tú solías quererme». «Sí, te quise», dije. «Y ese amor casi mata cada parte de mí que importaba». Tragó saliva con dificultad. «No quería hacerte daño de esa manera. Te juro que no planeé nada de esto». «Planeaste cada parte de ello», dije en voz baja. «Planeaste humillarme en esa cena. Planeaste manipular la narrativa. Planeaste destruir mi reputación cuando la tuya empezó a caer. No lo reescribas ahora porque te sientes incómodo con el final». Sus hombros se hundieron. «No pido perdón. Solo... no sé cómo vivir con lo que hice». Me incliné hacia adelante. «Entonces, no me pidas a mí que te lo haga más fácil». Parpadeó, atónito. «¿De verdad me odias tanto? ¿Odiar?». Negué con la cabeza. «No. Odiar significa que todavía me importas lo suficiente como para arder. Simplemente ya no estás». Como un capítulo que se me quedó pequeño, juntó las palmas de las manos, con la voz quebrada. «Pienso en Maya todos los días. Sueño con ella, con nosotros, con arreglar las cosas. Ya ni siquiera puedo permitirme enviarle un regalo». «Ella no necesita regalos», dije. Necesitaba un padre que no hiciera que su madre se sintiera loca. Bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre la mesa. «Lo sé, y nunca me lo perdonaré». Me levanté lentamente. La conversación ya había durado demasiado. «Alejandro», dije suavemente, «querías que perdonara a tu ex. Querías que fuera esa mujer que se traga la humillación y lo llama elegancia». Él levantó la vista, con los ojos vacíos. «Finalmente entiendo lo que es el perdón», continué. «No es darle a alguien permiso para hacerte daño de nuevo. Es darte a ti misma permiso para dejar de sangrar». Susurró. «¿Así que esto es todo?» «Esto fue todo hace mucho tiempo», dije. Extendió la mano para tomar la mía, pero la retiré. «No lo hagas», dije con firmeza. «Ya has tomado suficiente de mí». Se quedó allí, congelado, sin palabras. Lo observé por un momento. El hombre que una vez se creyó intocable, ahora completamente desmantelado. No sentí triunfo, ni amargura,
solo la calma limpia y constante que llega después de que una tormenta finalmente se ha agotado. Cogí mi bolso y me giré para irme. Sofía dijo, con la voz temblorosa, ¿volverás a pensar en mí alguna vez? Me detuve junto a la puerta, miré hacia atrás una vez y le di la última verdad que obtendría de mí. Solo cuando necesite recordarme lo fuerte que tuve que llegar a ser. Luego salí. La luz del sol me golpeó al salir a la calle, cálida e implacable. Detrás de mí, podía sentir sus ojos, no en mí, sino en el vacío que había creado. Ese era su castigo, verme alejarme de las ruinas que él construyó, ilesa y libre. Al llegar a mi coche, respiré por última vez ese capítulo, el aroma a café, arrepentimiento y finales, y lo exhalé por completo. Dentro, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Maya. Cena esta noche. He hecho algo nuevo. Sonreí. No me lo perdería por nada. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí mi reflejo. Las líneas de tensión alrededor de mis ojos habían desaparecido. Mi postura era erguida, mi expresión serena. Eso es lo que pasa con el cierre. Nunca proviene de una disculpa. Llega cuando dejas de esperarla. Y por primera vez en años, me alejé sin peso en el pecho, sin fantasmas susurrando detrás de mí, solo paz. Alejandro había suplicado perdón, pero lo que le di fue mucho mejor. Indiferencia. Pasó un año entero antes de que me diera cuenta de que no había pensado en él en meses. La vida había llenado cada rincón que antes resonaba con su ausencia. Mis mañanas comenzaban con luz solar, no con pavor. Mis días eran míos, diseñando, viajando, construyendo algo real con la gente que creía en mí. La firma prosperó. Los clientes me llamaban valiente, una palabra que nunca había sentido mía, pero que finalmente entendí. Maya también estaba floreciendo. Volvió a pintar, a reír, y empezó a hablar de la universidad con una chispa que no había visto desde antes del caos. A veces cocinábamos juntas y veíamos nuestro reflejo en la ventana de la cocina. Dos mujeres que habían sobrevivido a la tormenta y habían construido una nueva casa con sus escombros. De vez en cuando, un tabloide mencionaba a Alejandro. Un hombre visto trabajando a tiempo parcial en una pequeña agencia de alquileres, con aspecto cansado pero educado. No sentí nada. Se había convertido en lo que siempre temió, irrelevante. Y en esa irrelevancia había paz para ambos. Una tarde, me paré en mi balcón con vistas a la ciudad, el mismo horizonte que una vez fue testigo de mi colapso. El aire era cálido, constante, indulgente. Me susurré una verdad silenciosa a mí misma. Ya no necesitaba venganza. Lo que quería era equilibrio, y ya lo había encontrado. La gente piensa que la libertad es ruidosa, triunfante, cinematográfica. Pero no lo es. Son mañanas tranquilas, trabajo honesto, risas que no esconden dolor. Es saber que podrías mirar atrás, pero simplemente no quieres hacerlo. La traición de Alejandro terminó una vida y comenzó otra. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas debajo de mí, finalmente sonreí. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había recuperado. Yo terminé la historia que él empezó, y esta vez era mía.